Hoy, en Educación y Desarrollo, continuamos con la serie de entrevistas especiales realizadas en Cartagena durante la segunda Convención Iberoamericana de Rectores y Líderes Académicos de la Educación Superior a Distancia y Virtual. En esta oportunidad nos acompañan Ana Capilla, directora de Educación Superior de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y Alejandro Miranda, presidente de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, con quienes hablaremos de calidad educativa, así como de la importancia del sello CALOS Virtual. Bienvenidos. Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Queridos televidentes, hoy tenemos otra grata sorpresa. Es uno de los resultados de la segunda Convención Iberoamericana de Rectores y de Líderes que se ha desarrollado por estos días en Cartagena, con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, de la Red Iberoamericana de Calidad, RIACES, y por supuesto, de todo lo que implica el desarrollo de un nuevo mundo educativo que hoy nos permite presentar a dos grandes, maestra y maestro de la educación en Iberoamérica. Nos encontramos con la doctora Ana Capilla. Ella es la directora de Educación Superior de la OEI y por supuesto nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación. Un placer, muchas gracias. Y también con el maestro Alejandro Miranda, un gran mexicano, un gran iberoamericano, un hombre que lo van a conocer ustedes en su simpatía, pero sobre todo en esa cercanía y en esa calidez que todo el tiempo nos inspira. Bienvenido, Alejandro. Gracias, mil gracias. Bueno, con estos dos maestros arrancamos el programa de hoy para hablar de algo que indudablemente a veces preocupa y sobre todo en la trazabilidad de la educación permite que las organizaciones asuman o no asuman la rigurosidad de la formación dependiendo de la calidad. Y vamos a hablar del sello de calidad CALOS. Alejandro, maestro querido, ¿qué significa CALOS y qué es este sello de calidad que impulsa la OEI y RIACES? El sello CALOS no tiene nada de modesto, tiene grandes logros porque mide grandes logros. Su búsqueda es el poder reconocer la educación virtual, reconocer la buena educación virtual, la magnífica educación virtual y permitir no solamente un diferenciador, sino la construcción de confianza que debe de ocurrir en términos de las universidades. ¿Qué es CALOS? CALOS quiere decir belleza, quiere decir potencia, quiere decir poder, quiere decir esta capacidad interminable de recreación, de construcción, de lo que hace la UNAD todos los días, descubrirse, evaluarse e ir más para adelante. No se puede pensar en estos tiempos post-pandemia en otra cosa más que un porvenir de incertidumbres al cual tenemos que ir pavimentando poco a poco con la ayuda de todos. El sello CALOS es eso. La ayuda de todos es un sello, el primero y único sello iberoamericano, construido por agencias y pares y académicos evaluadores iberoamericanos con vocación iberoamericana para decir, desde Iberoamérica vamos más adelante que el resto del planeta respecto de qué se define como calidad en la educación virtual. Estamos ante una amenaza terrible que es la mala educación virtual. La mala educación virtual que puede significar negocios malos, negocios que llegan y se van, y tenemos que estimular a las grandes instituciones, la UNAD primera de ellas, como ese espacio modelable, ese espacio que sirve como ejemplo, ese espacio imaginario al cual tenemos que llegar, y en el camino los acompaña el sello CALOS virtual para medir calidad. Subrayamos la calidad de la educación superior que las grandes instituciones ofrecen. Doctora Ana Capilla, el espacio de cooperación, que siempre es el espíritu de la OEI, ¿cómo se refleja en esta estructura de ir construyendo escenarios
de calidad garantizada para toda la institucionalidad educativa de Iberoamérica? Pues en el propósito de la OI con el sello, efectivamente, en última instancia, es construir más Iberoamérica y acercarnos a un objetivo largamente perseguido, que es el de tener un espacio compartido de educación superior y ciencia. Nosotros, cuando llegó el secretario general, Mariano Jabonero, a la OI, los ministros le encomendaron este difícil propósito que desde hace mucho tiempo se venía hablando. Y nosotros lanzamos un gran proceso de diagnóstico y diálogo en 2019 con gran parte de la comunidad universitaria de la región, con muchos expertos, y una de las propuestas que salió fue precisamente la elaboración de un sello de calidad. Así que fue algo que desde un principio tuvimos en cuenta y que se ha acelerado indudablemente con la pandemia. Para nosotros era interesante trabajar con las agencias de calidad, al margen de si se creaba o no un sello de calidad, porque, como siempre decimos, el aseguramiento de la calidad genera confianza en el conjunto de las sociedades, pero genera confianza también entre las instituciones, les anima a colaborar entre ellas. Así que teníamos claro que si queremos construir de verdad un espacio iberoamericano del conocimiento, teníamos que empezar con las agencias de calidad. Y la educación a distancia, por distintos motivos, era para la OI un tema prioritario, porque implica inclusión, porque implica ampliar la cobertura de la educación superior, porque implica también mayores cuotas de productividad, de riqueza para la región. Y cuando llegó la pandemia, los trabajos que teníamos nos animó a ya crear el sello de calidad. Quizá lo más importante es tener buenos aliados, RIACES desde luego, pero además que también otros se sumaran a esta aventura. Desde luego también hay ESAT e instituciones como la UNAD que nos animaron a que lo hiciéramos. Una institución como esta, que ha sido de las primeras en recibir el sello, cualquiera dirá que una universidad es un poco reticente a la evaluación, a no ser que uno sea un buen alumno, ¿no? Entonces, en ese caso, como le pasa a la UNAD, estaba encantada, nos animaron y bueno, pues aquí estamos hoy en día con el sello Kalos, siendo una realidad, y con instituciones como la UNAD que ya lo han recibido. Bueno, introducido el tema, queridos televidentes, pues más adelante vamos a hablar de qué se trata, cuáles son los procesos, cómo se interaccionan los diferentes actores y, por supuesto, qué propósitos al final se buscan con este sello tan importante para la calidad de la educación iberoamericana. Ya regresamos, no olviden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAD. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bueno, ya les decíamos, vamos a hablar de los procesos que tiene inmerso el sello de calidad. ¿Cómo se puede acceder a este tipo de sellos? ¿Cuáles son los procedimientos y qué tipo de procesos se desarrollan en las diferentes etapas de valoración de la calidad de una institución? El próximo lunes 12 abrimos la convocatoria para que las instituciones de Iberoamérica participen del sello Kalos, hagan sus propuestas. Estará una página dedicada en la RIACES, pero también en la OI. Habrá una página dedicada para que puedan inscribirse los directivos de las instituciones que tengan interés en conocer qué pasa con los procesos que Kalos lleva a cabo. ¿Cuál es el procedimiento? Es un procedimiento muy semejante a todo tipo de procesos de calidad. Empezamos con la formación, la autoevaluación, los pares evaluadores y los resultados. Parece muy fácil, pero tiene un enorme proceso de complicación. ¿Por qué? Porque la educación virtual no es obviamente semejante a la presencial, cuyo núcleo era el aula y la interacción entre el profesor y los estudiantes. Aquí es la universidad la que requiere, la que tiene la necesidad, obligación y responsabilidad de hacer cosas como
que los sistemas tecnológicos funcionen 24/7, que tengan seguridad, que tengan la capacidad de ser usables por los diferentes estudiantes y por los profesores, de modo que el peso mayor se desplaza del aula, del profesor y los alumnos, ahora un poco más arriba, a la institución. ¿Qué puede hacer una institución para asegurar que su educación virtual ocurre todo el tiempo, disponible para todos los estudiantes, los docentes y las autoridades? Eso es lo que medimos básicamente, capacidades gerenciales, resultados de los estudiantes de la educación. Uno de los grandes problemas que tenemos en la acreditación del mundo es que no le damos suficiente atención a los resultados de los estudiantes. Es decir, pareciera que por milagro el estudiante que consigue un título universitario ya sabe, es sabio, es apto y es capaz. Y no. Tenemos que asegurarnos de que la educación virtual hace eso y más por el estudiante. Le da habilidades, capacidades para pelear con un mundo que no existe todavía. No existe porque está en construcción, no existe porque está cambiando constantemente, no existe porque es un mundo de incertidumbres. Y decía el viejo Kant que solamente los grandes pueden soportar la incertidumbre, y esa es la medición que hacemos. Cuánta incertidumbre se limita, se concreta, se cierra en una institución como la UNAD, que por cierto es de las 3 primeras que obtiene este sello Carlos Virtual, y es un gran momento para que los televidentes de Colombia sepan que su universidad, la más grande institución pública de Colombia, tiene ya el sello Carlos ganado con toda legitimidad, y felicito al señor rector por ese gran logro. Muchas gracias, maestro Alejandro. Y por supuesto, vale la pena contarle a los televidentes cuáles son los factores que se evalúan, qué tipo de variables se tienen en cuenta. Ya nos has hecho una breve descripción de los propósitos, pero los factores, doctora Ana, ¿cuáles son y hacia dónde tienen que prepararse las instituciones para demostrar que realmente garantizan esa calidad en estructura formativa, pero también en su propia estructura, que como lo dices tú, al final lo que genera son impactos de beneficio a la sociedad? Efectivamente, el sello está pensado solo para medir calidad en lo que se refiere a la modalidad virtual. O sea, que los indicadores, la batería de indicadores que se han desarrollado están pensados específicamente para la modalidad virtual, para medir la calidad en modalidad virtual. Y ahí pasamos desde lo que es formación de los docentes, que evidentemente es importante, toda la parte de infraestructura tecnológica, pero también miramos los procesos académicos, también miramos los resultados. Además, para nosotros el sello queríamos que también marcara algunas orientaciones, ¿no? Nos gusta, por ejemplo, que en el desarrollo de los indicadores prestamos especialmente atención a las cuestiones de inclusión, y ahí colaboramos con la Fundación 11, que había hecho todo un trabajo sobre indicadores para medir el grado de inclusión que las titulaciones tenían para las personas con discapacidad, y hemos incorporado algunas de esas propuestas en el propio sello. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación virtual a distancia es también una garantía de inclusión, y queremos que sea un aspecto que se tome en consideración. Todo eso lo que nos va dando cuenta es, por lo tanto, como decimos, pues la calidad. Es un sello riguroso, eso hay que decirlo, y la UNAD, que ha pasado por ello, lo puede acreditar. Soy testigo, y es cierto, el tema que tú planteas en este momento, digamos que es transversal en América Latina y el Caribe. La exclusión educativa es desafortunadamente uno de los aspectos que reclaman nuestras sociedades, porque la buena educación en la ruta de la presencialidad ha estado reducida a conglomerados muy pequeños. Nosotros aquí les llamamos un poco la lotería de la cuna. Si tú tienes recursos económicos, puedes tener acceso a una buena educación, pero son realmente minorías las que a lo largo del tiempo han tenido esa oportunidad. Hoy la educación virtual, la educación a distancia, expande la oportunidad a otras grandes poblaciones, tal vez las más mayoritarias, las que están más lejos de los centros educativos, de las grandes ciudades, de las medianas ciudades donde se han instalado
digámoslo así, las mejores universidades en lo presencial. Hoy la ruta de la educación cambia y esta inclusión educativa es una gran oportunidad que tenemos para que miles de talentos, miles de jóvenes en todo el continente tengan una oportunidad de educación con calidad. Desde allí, ¿cómo se determinan las condiciones para que, por ejemplo, los pares que hacen esa evaluación pudieran tener esa garantía de entender las características de este tipo de modelos de universidad? Una de las ventajas de la cooperación, que es de lo que estamos platicando, es la posibilidad de ir descubriendo, abriendo e imbricando mundos. En efecto, la pregunta de los pares evaluadores es como fundamental. ¿Quiénes pueden ser los pares evaluadores de un programa que rigurosamente va a ser evaluado? Primero, tenemos que señalar, si me lo permiten, que es un programa doblemente evaluado. Primero ha sido acreditado por alguna agencia nacional, es decir, no llegamos e inventamos la acreditación, tiene que existir ya previamente la acreditación de este programa, tener un determinado porcentaje de participación virtual y después se mide, se evalúa o se forma a los evaluadores, porque también es una metodología que se reproduce. Elegimos a los pares evaluadores que tuvieran experiencia en la educación virtual, tuvieran experiencia en la evaluación correspondiente a los programas profesionales y que fueran de una solvencia ética y moral, que es uno de los temas fundamentales de la acreditación. Quien evalúa a los evaluadores primero tiene que tener una trayectoria y una experiencia profunda, pero además haber demostrado siempre que no están sometidos a otra dimensión que no sea la calidad académica. UNAD, UNAM y LOJA son los tres barcos insignia. Me gustaría hacer la referencia a las tres carabelas, pero en estos tiempos es como difícil el formularlo. Las tres grandes naves insignia que van a descubrir literalmente un valiente mundo nuevo a través de la calidad de la educación virtual. En términos tan sencillos como lo dice el maestro Alejandro y la doctora Ana Capilla, pues creo que, queridos televidentes, ustedes ya han entendido de qué se trata esta ruta. En el siguiente segmento vamos a precisar cómo hacia adelante toda la educación iberoamericana va a estar imbuida en estos escenarios de transformación que hoy nos demanda y nos desafía la sociedad del conocimiento. Ya regresamos, no olviden sintonizarnos en este canal de la señal institucional pública, el canal Zoom Universitario y por supuesto TV UNAD Virtual. Ya volvemos. Continuamos con una educación y desarrollo. Hoy en la grata compañía de la doctora Ana Capilla y del maestro Alejandro Miranda. Doctora Ana, esas invitaciones que se hacen a buscar la calidad, pues tienen todo un sentido y un significado en un mundo donde la educación se ha vuelto para muchos negocio. Y por supuesto, cuando se implica lo social, la garantía de la calidad para una educación que hoy ha logrado un espacio en el mundo, como es la educación virtual, que la pandemia de alguna manera aceleró en su comprensión. ¿Cómo ve esto la Organización de Estados Iberoamericanos como esa oportunidad para ahora sí llegar con una educación de forma expansiva a tantos jóvenes en todo tipo de territorios, en todo tipo de comunidades que pueden pensar que su vida puede transformarse con el mejor vehículo que tenemos los humanos, educarnos? Precisamente en 2019, cuando hicimos ese primer diagnóstico y reconocimos el enorme crecimiento de la matrícula en educación superior que había habido en la región en los últimos años. Colombia es un ejemplo de ello, que ha habido un crecimiento muy sostenido durante muchos años. Y siempre dijimos, es una excelente noticia, a día de hoy tenemos 32 millones de estudiantes universitarios en Iberoamérica.
Y es una magnífica noticia, es una enorme responsabilidad también, porque eso genera muchas expectativas y es necesario estar a la altura de esas expectativas. Por eso poner el énfasis en la calidad, en el que las personas que accedan a la universidad, y teniendo en cuenta que ese crecimiento que ha habido en gran medida era de primera generación, como decimos nosotros, o sea, eran los primeros de su familia que podían ir a la universidad. Razón de más para garantizar que la educación que estaban recibiendo era de calidad. Lamentablemente con la pandemia sabemos que ha habido mucha deserción y probablemente son esos alumnos de primera generación los que han desertado por razones socioeconómicas, han tenido que dejar los estudios para ayudar y contribuir a la economía familiar. Para ellos también la educación virtual es una gran oportunidad porque va a ser probablemente la única manera que tengan de reengancharse a la universidad y que retomen sus estudios. Pues de nuevo una enorme responsabilidad para que esa educación virtual a la que puedan tener acceso sea de calidad, y ahí también el sello, como sabemos, es un instrumento que queremos que ayude a la sociedad en su conjunto a identificar la oferta de calidad. Oferta hay mucha y es evidente que no es malo que así sea, pero precisamente por eso, porque no todo es lo mismo, es importante generar estos incentivos, como puede ser el sello Kalos Virtual Iberoamérica, para que las instituciones que saben que están aportando a la sociedad con una educación realmente de calidad puedan tener estas distinciones. Es cierto. En ese orden de ideas, maestro Alejandro, usted que es un líder reconocido en todo el continente, en Iberoamérica, en el mundo de la educación, ¿cómo podría explicarnos desde la esencia del sello Kalos que responsabilidades tan importantes como la investigación y hoy la innovación también son escenarios que se valoran en la estructura de pares que habilitan o no a un programa o una institución cuando se les otorga el sello de calidad? Sí, claro. El tema es que la educación tiene una suerte de inseminación recíproca. La investigación se piensa en algunos lugares que está separada o apartada de las universidades, pero es en las universidades donde la investigación surge y sigue resurgiendo. Y por supuesto, los temas de vinculación, esta cuarta fase o tercera fase, antes se hablaba de difusión del arte y la cultura, ahora se habla mucho más de la vinculación hacia la sociedad, porque llegamos ya a un punto fundamental. La definición vieja, añeja, de una universidad es: vivimos en un claustro, estamos enclaustrados y encerrados en nuestro propio quehacer. La investigación investiga o riza sobre el rizo, para utilizar una vieja expresión, pero no tiene que ver con la sociedad. El claustro se rompió en 2020, desaparece, se abre y llega a lo virtual para decir la investigación, la promoción de la cultura, todo lo que tiene que ver con la esencia universitaria se multiplica, se abre y se debe de diseminar, como ocurre por las redes abiertas de la sociedad. El claustro quedó atrás, hoy tenemos la virtualidad o la educación abierta y a distancia para que todos disfruten de ella, como hacen los estudiantes de la UNAD y harán más pronto, ahora que ustedes tienen también el sello Kalos Virtual Iberoamérica. Felicidades. Bueno, muchas gracias, queridos televidentes, pero no puedo cerrar este programa sin pedirles a ustedes una expresión de invitación para que cada uno a su manera le diga a los televidentes, a las instituciones a través de sus líderes, la importancia de trabajar por esta ruta. Ana. El sello, como decimos, es un incentivo para la mejora continua de las instituciones. Nosotros somos conscientes que durante la pandemia muchas universidades, de esas tradicionales que vieron de repente que el claustro se rompía, han tenido que hacer un gran esfuerzo para pasarse a la virtualidad, que era una modalidad que les resultaba totalmente ajena. Bueno, pues el sello les da una guía, una orientación sobre cómo continuar esa transformación, porque somos conscientes que con el cambio tan vertiginoso que han realizado,
no ha sido con todas las garantías de calidad, es lógico, ¿no? Ha sido de un día para otro tener que pasar y adoptar la modalidad virtual, pero han hecho un gran esfuerzo en cuanto a la formación de sus docentes, en cuanto a la adopción de la tecnología. Pues ahora simplemente tienen que continuar, tienen que trazar un plan de mejora, y el sello, como digo, al final es una orientación. Esperemos que antes o después cumplan con los criterios para conseguirlo, pero sobre todo lo que les marca es el camino, qué indicadores, qué estándares tienen que cumplir para llegar a ello. Es cierto que la UNAD partía de la ventaja de mucha experiencia a sus espaldas, muchos años trabajando en educación a distancia y virtual, y de hecho pues la obtención del sello CALOS es, como decimos en este caso, como una doble evaluación. Hemos evaluado la UNAD ha evaluado también el sello, por eso el próximo lunes lo abrimos en convocatoria a todas las universidades de la región, con la seguridad de que hemos pasado la evaluación también de la UNAD y del resto de instituciones. Como ven, UNAD, UNAM, UTPL o UNED son instituciones que tienen muchísima tradición, que saben mucho de educación virtual. Ellas nos han dado el visto bueno al sello y ahora lo podemos ofrecer a todas las universidades de la región. Muy bien. Maestro Alejandro, tu reflexión y tu invitación final. La invitación es, en este caso, para las familias. Si algo ocurrió durante el proceso de confinamiento, es que la universidad o las universidades llegaron a las familias, al hogar, a la casa. Esto parecería ser muy, muy bueno, a condición de que en la familia, en la casa, haya equipos, haya computadoras, haya conectividad y no haya un problema de pelear por la misma máquina mañana, tarde, moda y noche. Ahora en las casas, en sus casas llegará la universidad. Asegúrense de que invitan a la mejor universidad, aquella que ha sido acreditada, demuestra su calidad y tiene muchos, muchos testimonios, entre ellos el sello CALOS virtual, para poder entrar en sus casas y transformar la vida de ustedes y de todos sus hijos. Esa es mi conclusión. Bueno, bello programa, grandes invitados, grandes lecciones y por supuesto una visión de futuro enorme. Gracias, queridos televidentes, por esta nueva audiencia y los invitamos a nuestra próxima misión. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.